Y voy a compartir pantalla para que empecemos la vaina. Bien, entonces ese sería el encuentro con la palabra de Dios. Ya Emerson, por ejemplo, perdió la vez pasada como la vaina, el hilo de lo que llevamos. Pero hoy vamos a ver los tres aspectos que les decía pues ahorita. Ya esta sería la tercera clase, la parte 2 de la clase, ¿cierto? Entonces, como les decía, hoy veremos tres aspectos, lo que es el estudio, lo que es la memorización y lo que es la meditación, ¿cierto? Obviamente de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo estudio la Biblia? Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Hay una frase que es de un teólogo, se llama Whitney, y él participó en este discipulado de 9 marcas, y él dice, si la lectura de la Biblia puede compararse a cruzar el ancho de un claro y brillante lago en una lancha, estudiar la Biblia es como cruzar lentamente ese mismo lago en un barco con fondo de cristal. Hoy, mis queridos Draguskis, nos vamos a sumergir en ese lago o vamos a explorar ese lago desde la barca, el cual son las escrituras, y vamos a sumergirnos en esa sabiduría que el Señor tiene allí en esas escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer para poder estudiar la palabra de Dios? Lo primero que debemos de hacer es preparar nuestro corazón, ¿sí? ¿Y cómo preparamos nuestro corazón? Pues obviamente antes de usted leer la escritura debemos de orar, decirle al Señor que nos dé un corazón humilde, un corazón entendido, para comprender las palabras, las letras, el mensaje que Él quiere darnos esa noche a nuestras vidas a través de sus escrituras, ¿cierto? Decirle que nos ilumine su palabra a través del Espíritu Santo, porque eso es lo que realmente, o es una de las tareas del Espíritu Santo del Señor, es que Él nos ilumine las escrituras, pues obviamente Él es el autor, Dios es el autor de las escrituras y necesitamos que ese autor nos dé el entendimiento para poder comprenderlo, ¿cierto? Y eso se hace a través de la oración. Y lo segundo que nosotros debemos hacer es un estudio inductivo, que eso es lo que vamos a hacer ahorita con Romanos 12. ¿En qué trata o de qué trata ese estudio inductivo? De la observación, de la interpretación y de la aplicación. Ok, entonces en observación yo tengo que realizar preguntas o realizarle preguntas al texto, inquietarme realmente lo que el texto está tratando de decirme. Y ahorita más a fondo voy a explicar esa parte. La interpretación es el mensaje original. ¿Qué es lo que le está diciendo ese autor a la audiencia original? En este caso, ahorita vamos a ver en Romanos 12 cuál es la audiencia original según el texto, ¿sí? Y la aplicación es poder descifrar, es poder saber cuál es el mensaje aplicable hoy en día para nuestras vidas, para la vida de la iglesia. Entonces, en base a estos tres aspectos, es como nosotros debemos de leer las escrituras para poder extraer ese mensaje, el cual el Señor quiere darnos en la noche cuando tú dediques, o en el día cuando tú dediques el tiempo de oración o el tiempo de palabra a, a, en tu devocional o en el tiempo, obviamente, con el Señor. Entonces, eso fue la parte del estudio. Vuelvo y repito, a dar espérate que Cristian por acá me está hablando. Ya llegué. Dame ingreso, porfa, sí. Bueno, acá Cristian ya me está diciendo, espero yo voy a compartir para admitirlo si es que ya llegó. No ha llegado. Bien. Si alguno lo va a llegar, me avisa. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer, obviamente, es la parte de memorizar. ¿Por qué es importante memorizar las escrituras? Hay varios beneficios que ahorita les voy a decir cuáles son.
Hay varios beneficios que nos permite que las escrituras nos aportan al momento de memorizarlas. Sí, dice acá el enunciado, dice, comprometernos a memorizar la palabra de Dios puede ayudarnos de innumerables maneras. Conocer la palabra de Dios de memoria significa que podemos pensar en él en cualquier lugar que vayamos. Eso significa que todos los beneficios de la Biblia y finalmente conocer al Todopoderoso están a la vanguardia de nuestras mentes. En pocas palabras, lo que el autor está diciendo allí es que nosotros al memorizar las escrituras y al meditar en ellas nos permite conocer más a profundidad al Todopoderoso, a ese Señor que nosotros tanto estamos honrando. ¿Y cuáles beneficios podemos tener al momento de memorizar las escrituras? El primero, como es el Salmo 119, 9, 11, que lo voy a leer. Y alguien más puede buscar Mateo 4:4 y Proverbios 25:11. Dice el Salmo 119, 9, 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces miremos que uno de los beneficios al memorizar la palabra de Dios es que nos permite luchar en contra del pecado. Nos permite no caer en el pecado o más bien contrarrestar esos dardos del enemigo, esos dardos de nuestra carne, porque el momento que se pueda presentar cualquier mal pensamiento, cualquier mala palabra, cualquier mala acción, inmediatamente el tener memorizado versículos, textos de nuestra mente, podemos contrarrestar todo esto. Y es lo que está diciendo pues acá el salmista. ¿Sí? El segundo beneficio está en Mateo 4:4, que quien lo tiene para que lo lea. Si no trajeron Biblias, entonces acérquese a un cristiano que sí tenga. Lo leo, Mateo 4:4 dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uh-huh. Entonces miramos que el segundo beneficio que nos permite la palabra del Señor es, obviamente, esa lucha contra el enemigo. Nos ayuda a luchar en contra de él. Mira que Jesús en medio de esa contienda con Satanás, él siempre le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Y miramos también que Satanás mencionaba la palabra. Él decía, porque escrito está, recuerda, escrito está. Entonces, es una contienda allí de quién es el que sabe más palabra, de quién es el que realmente la sabe aplicar y realmente quién es el que la sabe, obviamente, entender en todos los sentidos. Obviamente el diablo saca de contexto todo lo que él le estaba diciendo, pero Jesús al memorizar o al saber las escrituras podía contrarrestar lo que el Satanás les estaba diciendo en esos momentos y poder combatir en contra de las artimañas de él. El segundo beneficio es ese, el poder pelear contra el mismo Satanás. Y lo que nos dice Proverbios, que es bueno que lo lean, Proverbios 25:11, lo que nos Yo dice... lo leo, Dilo, Erika. pues si quieres. Sí, dale. Dice, las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Entonces, mire que el sabio de los proverbios nos está diciendo más o menos es que si tú sabes las escrituras, si tú memorizas las escrituras, puedes dar un muy buen consejo, puedes aconsejar fácilmente a una persona y obviamente dar un consejo puede ser en un momento cuando, por ejemplo, ahorita como nos estamos charlando, en donde yo no tenía la escritura abierta, donde Jorge no la tenía abierta, donde Erika no la tenía abierta, y qué mejor forma de aconsejar a alguien a través de la palabra del Señor y con un texto que ya hayamos meditado o memorizado. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces cuando hablaba con alguien en la iglesia, pues al memorizar textos, al meditarlos, pues uno podría dar un consejo referente a eso,
que la persona podría estar viviendo y que obviamente ese mensaje de la palabra que está allí encaje, vaya de acuerdo a la situación que la persona está viviendo. Entonces, el memorizar las escrituras es muy chévere, es un ejercicio muy chévere. Y, por ejemplo, si nosotros no memorizamos, ahorita vamos a ver unos consejos prácticos que el mismo John Piper nos regala para poder memorizar y no volvemos al estilo del Chavo, que el Chavo todo el tiempo era con la escritura acá y meditando ahí, y cuando vos pensaba se le olvidaba. Ese no es una memorización buena, no es un buen ejercicio para memorizar. Entonces ahorita John Piper nos va a decir más o menos qué consejos prácticos nos podría dar. Y uno de ellos es que él dice que debemos de orar para que el Señor nos ayude a memorizar, ¿sí? Recordar siempre que el Señor es quien nos debe dar todo, dependemos de Él 100%. No podemos hacer las cosas de nuestras fuerzas. Lo segundo es que debemos de apartar un tiempo prudente para leer y estudiar las Escrituras, ¿sí? Obviamente no vas a poder memorizar, no vas a poder memorizar la palabra si no le dedicas tiempo a ella, ¿cierto? Lo tercero es que repitas todo lo que dices. En cierto sentido, coge un texto y léelo, 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 todos los días, léalo, 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 léalo. John Piper, por ejemplo, en uno de los mensajes que él daba referente a cómo él estudiaba las escrituras, él decía que él un mismo texto lo estudiaba un mes y él lo leía y lo leía, y lo leía 3 veces al día durante toda una semana, después durante 15 días y después durante todo un mes. Entonces, el leer varias veces nos va a ayudar a recordar palabras, nos va a ayudar a recordar frases, nos va a ayudar a recordar ese hilo conductor que el texto nos está hablando, ¿sí? Pero es leer, leer, releer, recontraleer, no traer ese pensamiento de que yo ya leí esto, qué pereza, yo ya me lo sé, no, sino más bien estar leyendo una y otra vez, y es una de las formas como memorizar ese texto. Por ejemplo, ese texto tan conocido de Romanos 12:1 o ese de Juan 3:16, ya no lo sabemos de memoria porque una y otra vez nos lo recuerdan, nos lo dicen, nos lo recalcan, lo leíamos una y otra vez. Entonces, así es como podemos practicar la parte de la memorización, ¿cierto? Y él dice, repasa al día siguiente y al día siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese repasar de John Piper es repase palabra por palabra, frase por frase, y empiece a masticar, a rumiar esa escritura, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio muy chévere, muy práctico y que nos va a ayudar a memorizar mucha escritura. Bien, el otro aspecto es la meditación y es muy importante. Por ejemplo, Thomas Watson, que es un puritano, él decía que la meditación es un ejercicio sagrado de la mente por medio del cual traemos las verdades de Dios a la memoria y las consideramos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos, ¿sí? Y hay otro personaje que es Edmund Calame y él decía, la meditación verdadera es cuando un hombre medita tanto en Cristo como para que su corazón se encienda en llamas con el amor de Cristo. Así que medita en las verdades de Dios hasta ser transformado por ellas y así medita en el pecado para que tu corazón pueda odiar al pecado. En pocas palabras, lo que él está diciendo es, el meditar las escrituras después de haberlas memorizado y el estar en tu trabajo, el estar haciendo otras actividades y el volver a recordar y el volver a meditar y el volver a llenar nuestra mente. Si nosotros buscamos en Google, si buscamos una definición en otra parte, en un diccionario, más o menos nos va a decir que la meditación es vaciar nuestras mentes, vaciar nuestra conciencia y entrar en un momento mejor dicho, de la nada, ¿sí?
de estar en un tiempo relajado, en un tiempo en donde no pensemos en absolutamente nada, sino que podamos llegar como a ese tiempo de vaciar nuestras mentes, como lo definen muchas veces los psicólogos, ¿cierto? Pero en cambio, la meditación de la escritura, la verdadera meditación, es lo contrario, es llenar nuestras mentes de las escrituras y estar pensando en ellas en todo momento. Cuando te estés bañando, cuando te estés vistiendo, cuando estés conduciendo, cuando estés yendo en el bus, cuando estés yendo en el metro, cuando estés trabajando, cuando estés dormido, en todo tiempo, estar pensando en ese texto que tú has leído y mirar en qué te asemejas a él, mirar en qué aspectos debes de cambiar según ese texto, mirar a Dios en ese texto, qué puedes observar de Dios en ese texto, es lo que obviamente nos va a ayudar a entender mucho más fácil ese texto y aplicarlo a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, esa parte de la meditación es muy importante. Entonces, aquí podemos ver en esa imagen los 5 aspectos que hemos visto en estas 2 clases. Primero es solo el oír, el segundo es el leer, el tercero es el estudiar, el cuarto el memorizar y por último lo que es meditar las escrituras. Estos 5 aspectos nos va a llevar a tener una vida no perfecta, pero sí una vida consagrada al Señor, una vida dependiente del Señor y que eso nos va a ayudar a crecer en todos nuestros aspectos. Recordar que la vida en el Señor no es simplemente lo espiritual y lo secular aparte, no. Todo es espiritual en el Señor. Entonces, eso nos va a ayudar a crecer como personas y a crecer como hijos de Dios. Bien, ese es el punto que quiero resaltar hoy y que vamos a trabajar en este tiempo, en estas 15, sí, en esta media horita vamos a trabajar esta parte del estudio inductivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, cojan sus Biblias y abran en el texto de Romanos 12, 1 al 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, durante el transcurso de la semana, vamos a memorizar este texto. ¿Cierto? Según los consejos de John Piper. Y para la próxima clase vamos a compartir en lo que pudimos haber meditado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a memorizar y vamos a meditar. ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer ya en esta media hora? Vamos a trabajar ese texto. Lo primero que vamos a hacer es la parte de la observación. ¿Sí? Vamos a tener 10 minuticos de observación, 10 minuticos de la parte de la aplicación y 10 minuticos de interpretación y 10 minuticos en la parte de la aplicación. Entonces vamos a hacer observación, interpretación y aplicación, ¿sí? De este texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la observación? En la observación, vamos a hacerles preguntas a esos 2 versículos. Sí, vamos a preguntarle quién, por ejemplo, quién está hablando, a quién les está hablando, ¿cierto? Qué está, en el qué está diciendo, sí, el autor. Si hay cuándo es más bien como un tiempo, o es más bien refleja lo que es tiempo, días, meses, años, horas, sí, lugares. Perdón, lugares no, más bien tiempo atmosférico o tiempo de situación como tal. El dónde son lugares, los por qué pueden ser razones, pueden ser, sí, son más bien como razones, pueden ser los cómo es la forma como lo está diciendo el autor y los para qué son conclusiones igual que los así que.
Los para qué sería más bien un propósito, o la parte de los propósitos, y el así que son como conclusiones que el autor está dando. Entonces, vamos a hacer esta parte de las preguntas. Yo por acá tengo la hojita para dejar de compartir y para que lo hagamos juntos, ya que somos poquitos, porque el trabajo iba a ser en grupos, pero como no me conectaron todos, para ir. Lo segundo que vamos a hacer es la parte de la interpretación, que vamos a tratar de sacar la idea central del mensaje. El mensaje para la audiencia en ese tiempo, cuál era el tema, cuál era el propósito y cuál era el contexto que se veía en ese tiempo, en ese texto. Y lo tercero que vamos a hacer es la aplicación, qué nos habló ese texto a nuestro día, como iglesia y obviamente como personas. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a hacer ese ejercicio. Espérame, yo cojo la hojita, espérame nada. Listo. Cristian, pero manifiéstese, Cristian. ¿Cómo es que no alcanzó a copiar a todo lo que habíamos que hacer? Vamos a hacer la parte de la observación, vamos a hacer la parte de la interpretación y vamos a hacer la parte de la aplicación. Vamos a ir yendo paso por paso. ¿Ustedes tienen ahí el texto o no lo tienen? ¿Lo tienen? Bien. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, vamos a leerlo en 3 versiones diferentes. Yo tengo Reina Valera. ¿Quién tiene nueva versión internacional? En el celular, no importa. Y otro que tenga nueva traducción o lenguaje, traducción lenguaje actual. La que yo tengo es nueva versión internacional. Listo, Emer. Entonces, lo va a leer en Reina Valera, después tú lo lees en nueva versión internacional. ¿Y quién tiene el lenguaje actual? Ninguno. Erika. Yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, Yo bueno. la busco, después yo la busco. Jorge ya la ¿Quién tiene. lo va? Jorge, bueno. Ya. ¿Sabes qué, Erika? Si quieres, tú buscas Dios habla hoy para que también participes Yo ahí. tengo Dios habla hoy. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a prestar atención en esas versiones? Vamos a prestar atención en las palabras que cambian, ¿sí? Ustedes saben que hay traducciones que nos definen muy, muy bien esas palabras, entonces vamos a poner atención en las palabras que van a cambiar. Bien, las subrayan, las rayan, como quieran. Entonces en Reina Valera dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ya lo leí. Emer, sigues tú con nueva versión internacional. Emerson. Bueno, entonces vamos con Jorge en lengua actual. Que como que... Ya le dice por eso, dice traducción en lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Gracias, Jorginho. Emer, ¿tienes Estaba nada? leyendo y tenía muteado el micrófono. Ah, con razón. Dele la nueva versión internacional, papá.
Ay, qué caja. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ujú. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Y Eriquiña, Dios habla hoy. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Muy bien. Si miramos las contraversiones, ¿cuáles fueron las palabras que cambiaron en esa observación que podemos ver? Sacrificio por ofrenda. Ujú, En la de Emerson también lo menciona de otra manera. ujú. ¿Cuál más? Mm, En, Creo que la parte de la dice que es que adoración espiritual. eso, adoración Ah, espiritual. Decía. esa adoración espiritual, cuál vendría siendo en Reina Valera? Entonces, vamos a ir por partes. Mire que ya descubrimos palabras que han cambiado y mire que las palabras que más nos llamó la atención fue esa parte de la adoración espiritual y de no moldearse, no conformarse, no como quedarse allí en ese pensamiento primitivo que tenían en ese tiempo. Amoldarse. Amoldarse, exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa parte de la observación y vamos a hacer las preguntas al texto, ¿sí? Yo voy a buscar acá, vamos a ver si me da, para tener el texto acá de Reina Valera y poder ir haciendo las preguntas al texto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en los quién, ¿qué pueden encontrar? Los quién son personas que se pueden dar dentro del texto. Implícitamente o explícitamente puede estar la persona allí, ¿cierto? Entonces, en los quién, ¿qué persona se puede observar allí en ese texto? ¿Alguna Los palabra? hermanos. Hermanos, ¿sí o qué? Muy bien, Emerson. Entonces miramos que en los quiénes hay esa palabra que es hermanos. ¿Cuál más quiénes hay en ese texto? Él dice que Dios no, pues que en su cuerpo agradable a Dios, ustedes. Ajá. Entonces, el otro quién es Dios, ¿cierto? ¿Y cuál otro quién hay ahí? Nosotros. Mm, Pues ustedes, dice ustedes. ajá. Muy bien, Emer. ¿Y cuál otro quién? Pablo, no. Ese El os autor ruego. del escrito, ¿o qué? Ajá, ¿cierto? Es Pablo, porque Pablo mire que le está diciendo, así que hermanos, os ruego. Ese os ruego está refiriendo a una persona que está hablando, que está rogándoles, hay alguien que les está diciendo, y ese es Pablo, ¿sí? Entonces, entre los quienes podemos ver a ese hermano que es Pablo. Allá podemos ver los quienes que hay dentro del texto, ¿cierto? Entonces, podemos ver que en este texto tenemos, en cierto sentido, hay dos públicos, está el mensajero y está de quien se habla el mensaje. Pablo es el mensajero, los dos públicos en este caso somos nosotros y también la audiencia de ese tiempo porque está esa parte de hermanos. Pablo le está hablando a la iglesia, ¿sí? Y es a la iglesia de Roma. Por ejemplo, el texto en Romanos capítulo 1 nos va a decir eso, que él está hablando a los romanos,
¿cierto? Por eso igualmente se llama la carta a los romanos. Entonces ya miramos los quiénes, ¿sí? Vamos ahora con los qué. Entonces, cuando hacemos pregunta a los qué, son más bien argumentos, ideas, eventos que hay dentro del texto, ¿cierto? También puede haber emociones, pero eso se da más bien como la parte de la poesía. Pero en este caso, como es una carta, son ideas o argumentos. Entonces, ¿cuáles que ustedes pueden observar en el texto al momento de preguntar en el texto? De ruego. ¿Qué de ruego? Ajá, muy bien, querido Cristian. ¿Cuál más? ¿Cómo deben vivir? O eso es un cómo y un qué, pues no sé. No, Entregue, entregue. entreguen o presentéis, ¿cierto? Sí, sí. Que es como la parte. Muy bien, Cristian. Quiero explicarles algo. Cuando veamos esos que, los que pueden estar literalmente en el texto. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Eso es un qué, ¿sí? Ese qué ya nos está indicando que eso hace parte de la pregunta del qué. Entonces, ¿qué? Que presentemos vuestros cuerpos. Eso es una de las razones que Pablo está diciendo allí. La primera razón es que él nos está diciendo, os ruego, ¿sí? También nos dice que presentemos nuestros cuerpos. Entonces, En esa es la este segunda. caso también no ¿Sí? amoldarse al mundo, pues que no se amolden al mundo Ujú. actual. Exacto. Para que sea más evidente, los que son, debe incluir la oración o la palabra en donde estén los verbos. Todo lo que termine en ar, er o ir, ¿sí? Son verbos y eso hace parte de los que, argumentos, ideas o eventos. Entonces, muy bien, Emerson, porque ese amoldar es un verbo y hace parte de ese qué, ¿cierto? Entonces, miramos que también Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos, ¿cierto? Mm, Ah, también nos dice que es nuestro culto racional en esa versión, en la versión de que leyó Jorgito, Emerson y Erika, dice que es nuestra adoración, ¿cierto? Dice adoración, ¿cierto? Entonces, ese sería otro qué, que presentemos nuestros cuerpos y que es nuestro culto racional. Ahorita vamos a despejar todas esas dudas que les puede dar dentro de eso. El otro que decía Emerson es esa parte de no os conforméis a ese siglo, no se amoldeen a ese siglo, ¿cierto? ¿Qué otro que pueden ver ahí? La parte final donde dice que lleguen a conocer la voluntad de Dios. Eso Ujú. no, Pero ese sería más un para qué, ok. ¿cierto? Yo de eso no sé nada. Porque el texto nos dice para que comprobéis. Es muy literal, ¿cierto? Por ejemplo, otro A que mí puede eso haber me ahí. da durísimo. No, en serio, no he podido. Yo con esto no he podido, de verdad. Hagamos una cosa. Voy a sacar el texto acá, lo voy a proyectar y les voy a mostrar. Sí, les voy a mostrar para que puedan entender un poquito, porque así como a ciegas, no sé, antes espérenme un momentico, yo busco el texto en internet a que lo podamos hacer y me puedan entender lo que es la dinámica.
Ahí observan el texto. Está acá. ¿Cierto? Ahí lo observan. Bien. Como estamos leyendo en Reina Valera, para hacer ese ejercicio de observación es muy importante el hacerlo con una versión que sea muy literal. Y las versiones literales son lo que es Reina Valera, las Américas y lo que es la Biblia del Oso también. Bueno, todas las Biblias que más bien son las viejitas y que el texto es muy ceñido al original, ¿cierto? La traducción es muy literal en comparación a las paráfrasis, como es la nueva versión internacional, como es nueva traducción viviente, como es traducción lengua actual, eso nos dan no se apegan tanto a lo literal, al texto sacado y traducido literalmente del griego del hebreo, sino que ellos ya nos dan un mensaje mucho más fluido en cierto sentido, o nos dan un mensaje más al punto, ¿sí? Ellos no se dan con tantos rodeos y el mensaje no se ve como tan oculto, sino que más bien lo traducen a nuestro lenguaje y es un mensaje como que un poquito más claro, ¿sí? Pero para poder hacer esa observación es necesario tener una Biblia literal. En este caso vamos a leerlo en Reina Valera, ¿sí? Ay, qué pena, yo pregunto, Dime. y nueva versión internacional, perdón, Dios habla hoy es que también paráfrasis, ¿eso Sí, cómo es? Dios habla hoy es paráfrasis. Y las Ah, paráfrasis son traducciones de las traducciones, ¿sí? No es tan ok. ceñido, no es tan ceñido al original, sino que lo que hace Dios habla hoy es que ya nos dan una traducción más actualizada y no se ciñen tanto como a la palabra, sino más bien a traducir la frase completa, el sentido completo de lo que nos está diciendo el autor. Por ejemplo, en este caso, lo que, lo que está diciendo acá como culto racional, mire que Reina Valera lo traduce como culto racional, porque es muy ceñido al original, ¿sí? Pero si miramos, por ejemplo, Dios habla hoy, como lo miramos con lenguaje actual, como lo hizo con Jorgito, y tal vez también con la nueva versión internacional, esa palabra de culto racional o esa frase de culto racional ya está traducida como adoración. Entonces, vas como al punto o al grano, no da tantos rodeos, ¿sí? Entonces, miramos que los quienes eran, esa parte que decía Emerson, hermanos, nada, fue mágica. Ahora, ¿qué le hice a esto? Bueno. Con control menos no te vuelve a bajar el zoom. Nada, lo estaba haciendo y no. O le vuelve a dar doble clic. Nada. Denle la lupita arriba del navegador. Derecha. Lopita, ya. Esa. Gracias, Emer. Entonces, me corrió el texto. Vamos a tener esas dos versiones ahí. Entonces, miremos que esta es la Reina Valera y esta es el lenguaje actual, ¿cierto? Entonces, veamos que esa parte de los quienes ya está la parte de los hermanos. Pablo que nos está diciendo que él nos ruega, que está la parte del Señor que es Dios, ¿cierto? Y obviamente también esa parte de vuestros que nos está competiendo a nosotros o a la audiencia original en ese tiempo, el cual son los romanos, ¿cierto? La iglesia romana. ¿Cuáles son los qué o cuáles son las razones o las ideas que Pablo está transmitiendo? El primer que le está diciendo es os ruego, ¿cierto? Pablo está rogando, ¿cierto? El segundo que Pablo nos está presentando acá es que presentéis, ¿sí? Que esa es otra razón por la cual, o otro argumento que Pablo está presentando en ese texto. ¿Cuál es el otro qué? Véalo acá. Pues les decía que los que aparecen literal. Muchas veces los que aparecen literales. Por ejemplo, este que, ¿cierto? Y este otro qué.
Aparecen literales. Entonces, eso inmediatamente nos va a contestar la palabra o la pregunta del qué. Entonces, ¿cuál es el otro qué? Que es vuestro culto racional. Entonces, ya Pablo nos ha dado 3 argumentos. El primero es que nos ruega, lo segundo es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o bueno, que nos ruega por las misericordias de Dios. Lo segundo es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La tercera o el tercer argumento es que ese presentar nuestro cuerpo vivo, santo y agradable a Dios es un culto racional, ¿sí? El cuarto argumento que Pablo nos está diciendo es no nos conformemos a este siglo, ¿sí? Y también nos dice, transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es el quinto argumento que Pablo está diciendo, ¿cierto? Son 5, entonces, en pocas palabras, son 5 argumentos que Pablo nos está dando en esa pregunta del qué, ¿sí? En la Ay, qué observación que pena. ¿Cuál estamos fue el haciendo. último? Me disculpo. El último es transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Gracias. Con gusto, Erika. Entonces, eso son 5 argumentos que el autor nos está presentando en ese texto. Nos presenta un ruego, nos presenta que, o nos pide que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y nos dice que no nos conformemos a ese siglo y que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Bien, les pregunto, ahí no hay un dónde, los dónde son lugares. Si ustedes son muy tesos y ven un dónde, pues los felicito, me les quito el sombrero. Pero ahí no hay un dónde, no dice ni Roma, no dice un lugar en específico, entonces no hay un dónde, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Ustedes ven algún cuándo en ese texto? Sobre todo, como les digo, en la parte del Reina Valera. ¿Ven un cuándo? ¿Cuándo es un tiempo cronológico, atmosférico, ministerial, Dice a histórico? este siglo. A este siglo. Muy bien, Emerson. Entonces, el cuándo, a este siglo. Hay un cómo. El cómo es modos o maneras. ¿Hay un cómo o no hay un cómo? Hay una manera para Esa parte de renovar, pues de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? ajá, muy bien, Erika. Excelente. Ese cómo por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿cierto? Bien, hay porqués. No hay porqués o sí hay porqués. Pues yo diría que el por qué es esa parte de por qué es agradable a Dios, ¿no? En donde un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No, porque no nos abarcaría la pregunta. Si yo pregunto, por ejemplo, si me baso acá en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces yo tendría que preguntar desde acá, ¿por qué presento
mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué? El texto no nos va a contestar porque es un sacrificio vivo, porque es santo y porque es agradable a Dios. El texto en sí no nos contesta esa pregunta. Por ejemplo, a que entiendan esos por qué, el mismo texto nos puede decir porque, no sé, espera, yo busco por acá a ver si hay un por qué para que lo tengan ahí claro. Ah, bueno, el versículo 4. Por ejemplo, el versículo 4 de este mismo texto, en Reina Valera dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, entonces miremos que ese por qué está literal ahí. Y la pregunta cabe, ¿cierto? Porque la manera, ese por qué, el versículo 4, ¿por qué? Porque la manera, les voy a mostrar más bien para que no tengan ahí esa confusión. Dice acá, digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la vida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren ese por qué acá. ¿Cierto? Ahí cabría esa pregunta del por qué. ¿Por qué? Porque de la manera que en un cuerpo, ¿sí? Y ese por qué nos está hablando de otro argumento, de otra razón de las cuales Pablo está diciendo toda esta vaina. Sí, que ahorita lo vamos a ver claramente, no se me desesperen porque sé que al principio puede ser un poquito enredado, pero vamos a ver bien la parte de la observación. ¿Qué más podemos ver? Hay así que es. ¿Cierto? Jorgito me dice que sí. Ese así que. Entonces miremos que desde el versículo 1 podemos ver que eso es un resultado. ¿Sí? Entonces, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Todo ese versículo 1 y el versículo 2, lo que Pablo nos está planteando es un resultado de algo que él ya viene hablando. Entonces, miremos que ese así que, cuando nosotros veamos en las escrituras un así que, inmediatamente tenemos que decir, eso es un resultado de algo. Eso es algo que Pablo está diciendo o que está diciendo algún autor que es el resultado de lo que él ya viene hablando, ¿cierto? Entonces, miremos que hace así que es todo el texto como tal, versículo 1, versículo 2 y podríamos decir que casi todo el capítulo 12, ¿cierto? Y también podemos ver un para qué. Y ese para qué nos va a decir un propósito. Y el propósito es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestro texto, ¿cierto? Bien, ya teniendo estos argumentos, ya teniendo esa pequeña observación, nosotros podemos más o menos saber de lo que el autor está hablando. Y eso es algo que yo quiero que ustedes me contesten en esta noche, en este momentico. Según lo leído, según lo observado a través de esas preguntas, ¿qué está hablando Pablo a la audiencia de ese tiempo? ¿Sobre qué está hablando Pablo? Quizás la manera en cómo ellos están viendo las cosas, cómo están entendiendo el evangelio o cómo una vez escuchándolo, cómo lo están interpretando. Muy bien, Jorgito. Muy buena observación. Ajá. ¿Qué más está hablando Pablo allí? De que eso no sea tergiversado conforme al cambio de los siglos o de las épocas, sino que se mantenga como en la misma línea que desde el inicio se ha dado. Ok. Oye, ese Cristian se salió, pero no me da cuenta. Bueno.
Bien, Emerson, ¿qué podías decir que Pablo qué está hablando? ¿Sobre qué está hablando esencialmente Pablo en ese texto? Pues yo veo como varios puntos. Pues inicialmente habla que tengan en cuenta la misericordia de Dios Muy buen punto, Emerson, muy buena. ¿Qué más? y que pues como que cada uno en su racionamiento se autoanalice, ¿cierto? Ujú. Y pues como que se entregue realmente a Dios de corazón para que las cosas del mundo no los cambien. Más o menos eso veo como en ese texto. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Miremos que los argumentos que Pablo nos está diciendo es, les ruego por las misericordias de Dios, ¿cierto? Que presenten en nuestros cuerpos, que presentemos nuestros cuerpos como culto racional, ¿cierto? Que no nos conformemos a este siglo, sino que más bien nos transformemos por medio del entendimiento de nuestro, o por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y por último nos dice el propósito de todo eso, el cual es que podamos comprobar lo que es la voluntad del Señor, agradable y perfecta, ¿cierto? Para yo poder aplicar el texto, para poder hallar una aplicación o para poder llevar una interpretación a ese texto, es necesario lo que vimos ahorita, ¿sí? Es necesario mirar cuál era el tema, cuál es el propósito y cuál es el contexto en el cual se está dando este texto, ¿cierto? Por ejemplo, Jorgito y Emerson le atinaron tuvieron muy buen argumento en el sentido de que el contexto nos está hablando de esas misericordias. O yo les pregunto a ustedes, cuando Pablo está diciendo, les ruego por las misericordias de Dios, ¿cuáles son esas misericordias? El Evangelio. Es el Evangelio. Porque si retrocedemos los 11 capítulos de Romanos, que es una muy buena carta para que le lean, Pablo en los primeros 11 capítulos, él está diciendo, de esto se trata el Evangelio. Esto habla el Evangelio. El Evangelio es esto. Y se los voy a mostrar. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 nos está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamó a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. ¿Cierto? Después en el versículo 16, Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y por ejemplo, ya Pablo empieza a hablar todo lo que el Evangelio contiene. El Evangelio contiene la justicia de Dios, el Evangelio de Dios contiene la ira de Dios, el Evangelio contiene nuestro pecado, nuestro juicio como tal. El Evangelio de Dios habla de Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, en todos los sentidos, para poder entender ese capítulo 12, nosotros tenemos que tener claro el contexto anterior, que son los 11 capítulos de Romanos, y el contexto posterior de este texto, el cual son los versículos 3 y el versículo 4, que Pablo nos está diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mire que Pablo ya nos está diciendo que de eso se trataba el Evangelio, esas misericordias que está hablando el capítulo 2 en los inicios. Está hablando de las misericordias de Dios, el cual es el Evangelio de Jesucristo. Y ya miramos que el versículo 3 en adelante, Pablo nos va a empezar a explicar cuál es la practicidad de ese evangelio. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es lo que debemos de practicar según ese evangelio? Y lo primero que él nos está diciendo que nosotros debemos de practicar es, obviamente, el presentar nuestros cuerpos.
el poder no conformarnos a ese siglo y el renovar nuestra mente, ¿sí? Eso ya hace parte de lo práctico del evangelio. Entonces, miremos que el contexto ya nos está dando una interpretación y no estamos yendo a otros libros, no estamos yendo a unos comentarios o algo, y no que lo estamos haciendo nosotros mismos. Y según los argumentos de Pablo, nos está diciendo, pilas, que les ruego por las misericordias, les ruego que ustedes ya, como saben el evangelio, como conocen el evangelio, como saben de qué se trata el evangelio, les ruego por esas misericordias que se comporten de esa manera. Y va a empezar a decir cómo debemos de comportarnos. ¿Y por qué les decía yo que al momento de aplicar el texto debíamos de tener en cuenta las otras traducciones? Porque esas palabras que cambian son las que nos van a ayudar a entender mucho más el texto, ¿sí? El texto está hablando en sí de adoración. El mensaje de Pablo allí es: la adoración correcta es esta. ¿Y por qué les digo yo que es la adoración correcta es esta? Porque mire que si ustedes ven en Nueva Traducción Actual, o esa traducción actual, Jorge, léela otra vez, por favor. Observen lo que esa traducción está diciendo. Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Uh-huh. Entonces mire que allí hay un ruego, y ese ruego son por las misericordias de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios que ya no vivan según las personas de ese tiempo, sino que vivan conforme a lo que el evangelio dice, porque eso es la verdadera adoración. En pocas palabras, lo que Pablo está enseñando en ese texto es cómo debemos de adorar correctamente, cómo debemos de vivir correctamente ese evangelio. Mire que muchas veces ese texto nos lo han interpretado de que, o bueno, nos han dicho mensajes de que simplemente nos cortan esa parte de, ay, es que no se conformen a ese siglo, sino transformen su forma de ser, ¿cierto? O ay, nos dicen que las misericordias de Dios, pero nunca nos explican cuáles son esas misericordias o cuál es la base de esas misericordias que Pablo nos está diciendo. O nunca nos han explicado, nunca nos han podido decir qué significa esa parte de cuerpo como sacrificio vivo y el culto racional. Ahora, otra cosa que nosotros nos deberíamos de preguntar es ¿por qué Pablo está diciendo que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Y esa pregunta abarca mucho la ignorancia que manejaba en ese tiempo la Iglesia de Roma. Por ejemplo, si podemos ver el contexto del Imperio Romano, es un contexto en donde los griegos, o dentro de la cultura griega, para ellos no era malo el que usted se acostara con prostitutas, porque eso hacía parte de la adoración de sus dioses, ¿sí? Habían ciertas sacerdotisas de los templos griegos y las personas o los hombres que se acostaban con esas sacerdotisas, en cierto sentido estaban adorando a sus dioses. El tener relaciones sexuales con esas mujeres daba como, y llegar a ese punto del éxtasis, daba a ese punto de están adorando a los dioses, ¿sí? Es más, el común denominador en la cultura griega, el usted tener relaciones sexuales y llegar al orgasmo, era el punto o el clímax en donde usted podía decir, yo estoy conociendo a ese Dios, yo lo estoy adorando. Y Pablo lo que está diciendo acá es, pilas, que ustedes ya son cristianos, ustedes ya conocen el evangelio y ustedes no deben de practicar las cosas que hacen las personas de este tiempo.
La adoración no se trata simplemente de leer la Biblia, del orar a Jehová y del ir a la sinagoga a leer la ley simplemente o a escuchar la ley. No, la adoración no se trata solamente de eso. La adoración comprende todo lo que usted es. La adoración verdadera de Dios es que usted con su vida honre a Dios, practique el evangelio, practique la justicia, practique el amor, practique realmente lo que Dios ha hablado en ese evangelio. Esos capítulos del 1 al 11 nos van a explicar qué es lo que está diciendo Pablo. Y el mensaje a nosotros hoy en día puede ser este. Nosotros como grupo de alabanza atribuimos, o muchas personas atribuyen mucho el adorar al hecho de cantar una canción o el tocar un instrumento. Le atribuimos solamente a adorar a Dios cuando estamos orando en la iglesia, cuando estamos en la congregación, en el culto, cantando, brincando, saltando y escuchando el mensaje de Dios en esos momentos. Pero este mensaje acá con Pablo, lo que él nos está diciendo, eso solamente no es adorar. El adorar a Dios verdaderamente es eso lo que usted hace en la iglesia, más encima lo que usted hace en la casa y en el trabajo. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es, la verdadera adoración es cuando entendemos que las misericordias de Dios nos salvó de una vida llena de pecado y que realmente esa adoración debería de nosotros presentarla o de darla con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. La adoración verdadera es aquella el cual es que el cristiano cree en el evangelio, sabe que es el evangelio, pero practica lo que dice el evangelio. Esa es la adoración verdadera. Y ese es el mensaje que da estos dos versículos de este texto. Pablo nos está diciendo, les ruego que por favor adoren a Dios con su cuerpo. Esa es la verdadera adoración. Y les pido por el amor de Dios, por las misericordias de Dios, que transformen su forma de ser. Y esa transformación se da cuando nosotros entendemos el evangelio. ¿Cuáles son esas misericordias? Entonces, la observación, la interpretación y la aplicación de un texto, en este caso Romanos 12, 1, 2, nos ayuda a entender un poquito más de lo que Pablo está hablando. Pablo en toda la carta está hablando de los primeros 11 capítulos, qué es el evangelio, y los capítulos 2 y el 16, lo práctico del evangelio. Y eso se logra a través de un estudio inductivo o se logra a través de una buena lectura de la palabra de Dios. Como les digo, a medida que vamos avanzando, vamos a ir estudiando un poquito más esta parte porque al principio puede ser muy confusa y ya nos pasamos también del tiempo, qué pena con ustedes. Pero quería traerles ese mensaje también y que pudiéramos hacerlo juntos, porque muchas veces nosotros como cristianos simplemente pensamos que el adorar a Dios es cuando nos reunimos como en estos discipulados, que el adorar a Dios simplemente son los sábados y que el adorar a Dios simplemente es cuando estamos entonando alguna canción o tocando algún instrumento. Pero en sí lo que Dios nos está diciendo en esta noche, eso no es simplemente adorar. Adorar es que ustedes, que nosotros como cristianos, ya entendiendo qué es el evangelio, vivamos y practiquemos lo que dice ese evangelio. Esa es la verdadera adoración. Eso es lo que a mí me agrada. ¿Y cómo vamos a practicar un evangelio? ¿Cómo vamos a vivir un evangelio si aún no lo leemos? Si aún no lo meditamos y si aún no lo estamos memorizando.
¿Cómo vamos a vivir o cómo vamos a practicar un evangelio cuando ni siquiera le estamos dedicando tiempo a la lectura de la palabra de Dios? Es imposible. ¿Cómo vamos a adorar a Dios verdaderamente si el transformarnos, el renovarnos, el tener esa metamorfosis se da simplemente al conocer lo que Cristo revela en su palabra? Es imposible tener una transformación, es imposible que nosotros tengamos una transformación en nuestro carácter si realmente no conocemos a Dios a través de su palabra. Es imposible. Así que mis hermanos, hoy es, si queremos realmente adorar a Dios, si queremos realmente ver que nuestras vidas sean transformadas, pues dediquémosle tiempo a la lectura de la palabra, a observar ese texto, a memorizarlo y a meditarlo. Porque es la única forma como nosotros vamos a ser transformados y realmente adorar al Señor. Es la única forma. No sé si tienen algo para decir, sino para que Jorgito nos despida en oración. Y Cristian, que no se dejó ver la cara en toda la noche. Vamos y terminamos entonces. ¿Sí? Bueno, Señor, gracias. Gracias por estos tiempos de meditación en tu palabra. Gracias porque en medio de las cosas por las que estamos pasando, por el cansancio quizás, en medio de las cosas que hacemos a diario, Señor, tú estás con nosotros. Nos permites disfrutar, nos permites compartir de estos tiempos. Gracias, gracias. Somos instruidos en tu verdad, somos instruidos en tu justicia. Podemos estar tranquilos, porque tú estás con nosotros. Permítenos, Señor, concédenos un descanso en tu presencia, descanso en tu persona. Podamos, Señor, Señor, meditar en esas palabras, que podamos interiorizarlas y que de manera que ellas cobren sentido en nosotros para tu gloria, para beneficio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos Drakovsky, ya saben, memoricen, mediten ese texto de Romanos 12, 1, 2. Y dentro de 8 días, martes, 7 de la noche, compartimos un ratico lo que el Señor nos habló a través de esos 2 versículos. Listo. Descansen, coman, duerman o estudien en esa noche. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Chao. Chao, nos Chao, vemos. gracias. Chao, chao a todos. Gracias. Chao.